vamos a empezar las tertulias de cine de Cultura Más y hoy tenemos como invitado a Eduard Cortés, director de cine, que viene a hablarnos de su última película, de Pelayos. Buenas, Eduard, encantado de tenerte aquí. Encantado de estar aquí contigo y con el lector digital, ¿no? Una de las preguntas que yo tenía para ti, Eduard, en primer lugar, era ¿cómo surge la idea de hacer una película sobre la familia Pelayo? Pues mira, la idea surge porque hace ya bastante tiempo, hace como 5 años, los productores, que son Loris Omedes, Daniel Hernández y Pablo Usón, me citaron y me hablaron de la familia, que tenían los derechos para explicar su historia y el libro que habían escrito los propios Pelayo, y a ver si a mí me interesaba. Yo sabía poca cosa de ellos, porque entre otras cosas no es que sea yo muy aficionado a todo lo que es el tema del juego ni nada parecido, pero me pareció que por las cosas que había oído de los hechos que habían protagonizado, sobre todo en la década de los 90 en los casinos, creía que sí que podía haber una muy buena película. Con Piti Español, que es el guionista, fuimos a verlos a Madrid, estuvimos unos días con ellos, hicimos una verdadera inmersión en ese sentido, fuimos al casino, pasábamos prácticamente las 24 horas del día con ellos y ya regresamos a Barcelona con todo un material buenísimo para escribir un guión, una especie de una película de aventuras con denominación de origen española, evidentemente, pero una película de aventuras en la que lo que nosotros sí queríamos y nos fue el motor o el estímulo más grande que tuvimos y lo que realmente nos decidió a entrar a saco con la película era precisamente el sentimiento ese que habíamos tenido nosotros de que bien hubiera estado ser un Pelayo, ¿no? O haber vivido esa época y esos momentos maravillosos que vivieron ellos mientras intentaban meter el método, ese método legal que descubrieron para desbancar casinos jugando a la ruleta. Y Pelayo, el protagonista, o sea, el personaje real, Gonzalo Pelayo, ha escrito un libro junto con su hijo Iván en el que cuentan su historia. Sí. ¿Os habéis basado en ese libro? No, ese libro evidentemente lo leímos, y hay muchas cosas en la película que salen en el libro. Lo que pasa que para nosotros era más importante, o lo que nosotros quisimos, en el input que en ese momento nosotros tuvimos, era que era mucho mejor intentar hablar con ellos, tener una especie de visión muy panorámica o muy completa de todo lo que habían sido las cosas, indagar hasta donde nosotros quisiéramos, no quedarnos hasta donde llegaba el libro, y a partir de aquí nosotros trazar nuestra propia trama argumental, nuestra propia estructura dramática, etcétera, y eso es lo que hicimos. Evidentemente el libro lo leímos, pero es verdad que el libro leído está muy bien y yo la película la quería llevar para hacia un plano más cinematográfico, menos descriptivo, para decirlo de alguna manera. Y has dicho que fuisteis a hablar con ellos antes de empezar el rodaje, me imagino, ¿no? Sí. Al principio. Una vez que empezasteis con ya el proceso de rodaje, ¿ellos os supervisaron de alguna manera algún aspecto de la película? No me refiero al propio rodaje, sino a algún aspecto del guión. ¿Os hicieron alguna indicación una vez que ya estabais inmersos en lo que es el trabajo real con la película? ¿Fueron a plató, hablaron con los actores? ¿Los actores les pudieron hacer preguntas? A ver, varias cosas. Evidentemente, todo lo que fue el proceso de la escritura de guión, todas las fases de la escritura de guión se fueron, digamos, por deferencia, y porque además no podía ser de otra manera. Les fuimos transmitiendo, ellos lo leían, no daban su opinión. Siempre fue una opinión muy positiva y muy constructiva cuando tuvieron que hacer algún tipo de objeción. Y finalmente el guión, ellos eran ya unos defensores y les encantaba el guión y la manera que nosotros, todo aquel material que nos habían dado durante aquellos días que habíamos convivido, lo habíamos introducido en forma de trama y de acción dramática. Eso les había encantado. Después, cuando empezamos con la preparación de la película, el propio Lluís Omar, que es el que hace el personaje del patriarca, me pidió un encuentro me sugirió que organizáramos un encuentro con Gonzalo, y ese encuentro se produjo. Y yo me acuerdo que fue una comida muy curiosa, porque la manera que tenían ellos de observarse, porque incluso Gonzalo le dijo a Lluís que no se preocupara, que todo lo que él hiciera que no formara parte de él, del mismo, pues de Gonzalo, sí. Más tarde Gonzalo lo asumiría como propio. Entonces a mí eso me hizo como mucha gracia, porque pensé que finalmente la película acabaría produciendo una situación tan curiosa como que no sería Omar el que imitaría a Gonzalo García Pelayo, sino que acabaría siendo Gonzalo García Pelayo el que imitaría a Omar, que contrariamente a lo que todo el mundo podía llegar a pensar, ¿no? La verdad es que eso simplemente fue como una broma.
Omar hizo un trabajo realmente extraordinario con el personaje, como todos los otros actores con los otros personajes, y la verdad es que ellos están encantados. Vinieron un par de días al rodaje, se lo pasaron muy bien, y luego cuando vieron la película quedaron muy, muy, muy contentos. He leído que en pleno rodaje llamabas a Daniel Brühl Marcelo, ¿no? Sí. Por Mastroianni. Sí. Y él a veces te llamaba Federico. Efectivamente. Cuando se enfadaba conmigo, entonces no. Entonces le decía, ya no eres más Federico, ahora eres Manolo, o otra cosa, me decía, ¿no? Sí, para mí Daniel Brühl es un actor que tiene muchísimas cualidades, pero una cualidad que para mí bueno, que con la que empatizo mucho, es que es un actor muy elegante, muy medido, que su trabajo es la suma de muchos pequeños detalles muy bien puestos que hacen que al final de la película el personaje te haya seducido. A mí a ratos me recordaba a Mastroianni cuando va con el sombrerito y tal, y la manera que tiene de hacer, de mirar, tiene un punto como infantil, también tiene un punto canalla, es un pillo. Entonces, todos estos componentes a mí me recordaban mucho a Marcello Mastroianni, y le decía que yo siempre había soñado con trabajar, porque además es cierto, con Mastroianni me hubiera encantado, puestos a soñar, trabajar con él, y que él era lo más parecido que había tenido hasta la fecha a trabajar con Mastroianni, que esto le divertía mucho. Pero la verdad es que sí que había esa broma mutua, porque era algo que se produjo porque fue el input que yo tenía trabajando con Daniel. Hay una cosa que sí me gustaría que explicaras, aunque no sea con ejemplos, claro, pero para ti los actores son como electrodomésticos, ¿no? Con otras palabras, poniendo un símil, en una casa hay electrodomésticos que cada uno sirve para una cosa, entonces los actores en una película, cada uno tiene su función, sirve para una cosa, y cada uno necesita funcionar de una manera distinta. Sí. Tienen como si fuera un libro de instrucciones que hay que saber manejar con cada uno de ellos. Sí. Explícanos un poco esa teoría, por favor. Además es una cosa que no lo de los electrodomésticos, que a veces lo he dicho, pero lo que sí digo es que cada actor, como cada persona, viene con su manual de instrucciones, y tienes que tomarte un poco el tiempo y el trabajo de leerte el manual. A veces hay manuales más sencillos y a veces hay manuales de 300 páginas que producen mucha pereza, como todo el mundo ha comprobado en algún momento de sus vidas comprando un DVD o comprando un televisor. Yo creo que en Los Pelayos es un ejemplo paradigmático de eso. Es decir, cuando hicimos el casting, y sobre todo yo tenía mucho interés en que eso fuera así, la cosa nos llevó a coger actores de naturaleza muy diversa. Desde actores muy medidos, muy exactos, muy como sería el propio Brühl, Lluís Omar, Eduard Fernández. Lo que pasa es que Eduard Fernández es un monstruo en ese sentido muy singular, porque es muy técnico a veces, y a veces es muy intuitivo también. Entonces hace una combinación muy buena. Pero vamos, era un tipo de actores determinados que, junto a actores, por ejemplo, como Miguel Ángel Silvestre, que es un actor visceral, intuitivo, que le has de dejar mucho campo para que él pueda desarrollar su personaje. Además necesita aportar, es muy creativo. Pues entonces tú has de saber combinar esas dos cosas. Por separado ya tiene una complejidad, pero cuando los juntas la complejidad se multiplica por 1000. Yo me acuerdo del primer ensayo que hice con todos los actores juntos, los actores sobre todo de la flotilla, que me quedé, me acojoné muchísimo, porque cada uno era un caos terrible, o sea, no había ningún tipo de punto de encuentro. Entonces, precisamente, yo ya pensé, hostia, no sé si voy a ser capaz de llevar este barco a buen puerto, pero luego entendí que precisamente si yo conseguía que de alguna manera cada uno, desde su propia idiosincrasia o desde sus propias características, pues funcionara de la manera que funcionaban y encontrara su lugar desde sus propias características, la película iba a tirar muy bien, y así lo hice. Es decir, no intenté acotar, ordenar de forma muy intervencionista, sino que dejé un poco fluir. Yo sabía que el grupo, si funcionaba como grupo, acabaría aceptando toda la diversidad que tenía en sí y acabaría transformándose en una virtud. Y así es como fue, no solo delante de la cámara, sino más allá del propio rodaje. O sea, es una película con la que nos pasamos días, maravillosos, nos lo pasamos estupendo, y todo el buen rollo que el espectador va a encontrar en la película cuando la vea, os puedo asegurar que estaba también detrás de la cámara y con los propios actores cuando acaba el rodaje, porque se hizo un grupo que era muy parecido al de la película. Hablando el otro día con un director de cine que está preparando algunos largos y ha hecho varios cortos, que se llama Juan Francisco Viruega, me decía que cuando él estudiaba en la escuela de cine,
uno de los ejercicios era planificar una partida de cartas. Eh, y consistía en hacer que el espectador no se perdiera. O sea, colocar la cámara a determinados lugares para que en una mesa con 4 personas los actores, los jugadores de cartas se miraran los unos a los otros y el espectador siempre supiera a quién está mirando cada uno y nunca se liara en qué colocación estaba cada jugador de la mesa. Esto me lo dijo antes de ver la película, y cuando la vi pensé en este ejercicio, en esta actividad que preparaban, en las escenas que tenéis en el casino, que yo antes nunca había pensado cuando he visto escenas de casino en otras películas, pero después de esto sí lo pensé. Hay escenas en las que los jugadores están mirando a veces a Eduard Fernández, a la bestia, a veces están mirándose los unos a los otros porque están en mesas distintas, y a veces están en la misma mesa pero en posiciones distintas. Y el espectador nunca se pierde, siempre sabe qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y qué personaje mira a qué personaje. ¿Cómo planificas tú todo esto en un estudio? Porque casi todo está rodado en un estudio, ¿no? Está rodado, bueno, no en un estudio, está rodado en el casino de Lloret, pero que realmente funcionó como un estudio, porque realmente si lo hubiéramos hecho en un plató hubiera habido muy poca diferencia respecto a lo que había. Porque evidentemente cuando nosotros llegábamos al casino por la mañana, que además llegábamos muy temprano porque estábamos obligados a trabajar desde las 5 de la mañana a las 4 de la tarde por horarios del casino, el casino era un hangar, para decir, con una serie de mesas, pero estaba vacío. Entonces, evidentemente, para darle a todo eso vida, pues tienes que empezar a mover piezas. Y esas piezas, a veces en una mesa, 2 personas tomando un café, son muy sencillas. Un casino con varias partidas en marcha, cada uno del grupo en una mesa diferente, viviendo una situación distinta, interactuando entre ellos, la verdad es que complica un poco o hace más difícil la planificación. Lo que pasa que si te gusta planificar y te gusta rodar y te gustan las puestas en escena, a mí me encantan, y entiendo lo de que dices de la partida de cartas, porque me parece que es un ejercicio excelente. A mí me ha tocado hacer alguna partida en mi carrera de póker y es realmente muy complejo, porque además de las miradas hay las cartas, hay que este ha visto que tiene algo pero disimula, pero el otro ve que disimula porque probablemente tiene algo, y luego mira a ver si lo ha visto el de al lado y se da cuenta que el de al lado no lo ha visto, y todo eso son planos que has de ir haciendo para que el espectador entienda quién lo sabe, quién no lo sabe, quién sabe que lo sabe, quién sabe que este no lo sabe y no lo sabe, etcétera. Y para que el espectador no se pierda eso, requiere que tú te tomes realmente un tiempo planificando los planos, intentando ya incluso hacerte una historia war si te gusta dibujar, pero en teoría lo que tienes que hacer es llevar muy bien la planificación para que luego allá no te pierdas, porque finalmente el rodaje no deja de ser un caos, ¿no? Un caos ordenado, pero un caos. Y luego, evidentemente, contar con muy buenas complicidades en el equipo, en lo que es el propio director de fotografía, el segundo operador, el script, el ayudante, los propios actores, etcétera. Pero que realmente es cierto que hacer este tipo de acciones, a veces la gente valora mucho una persecución en coches y tal, como si fuera una cosa muy compleja. Es compleja, evidentemente, pero a veces una partida de cartas de póker bien explicada, transmitiendo la tensión al espectador, yo creo que puede ser incluso más dificultoso que esas persecuciones tan aparatosas que vemos. Has hablado antes del buen ambiente que se creó en plató e incluso fuera de plató que se transmite en la película, y eso es cierto, se transmite, parecen un grupo de amigos. Son un grupo de familia, pero parecen un grupo de amigos. Yo pensaba cuando la veía en Lluís Omar y en Eduard Fernández, que son actores con mucha experiencia, actores a lo mejor de una generación, y luego el resto, que son actores más jóvenes. Todos también que tienen determinada experiencia en series, en cine, pero que vienen como si dijéramos de otro mundo. ¿Cómo fue esa mezcla entre ellos? ¿Eran vistos como maestros que ayudaban? ¿Eran vistos como iguales? ¿Cómo veía la gente joven a esos dos actores? Pues de entrada con muchísimo respeto. Yo me acuerdo que Miguel Ángel Fernández se quedaba, o sea, a ver las escenas de Eduard Fernández y de Lluís Omar simplemente por el placer de verles actuar, ¿no? Y de aprender de ellos, con mucho respeto. Pero también te voy a decir que por parte de Eduard Fernández y de Lluís Omar, que son dos actores, digamos, inmensos los dos y buenísimos, y yo creo que el trabajo que hacen en la película es soberbio, también te voy a decir que había mucha humildad por parte de ellos en el sentido menos ampuloso de la palabra. Yo me acuerdo que un día Eduard Fernández me dijo: es una putada que yo esté siempre en el despacho, porque a mí lo que me gusta es el rock and roll que hay aquí abajo, ¿no? Un poco. Y él estaba encantado de estar allá, y él se iba de juerga con todos, y
y era un Pelayo más, le tocó hacer la bestia, pero luego fuera de hacer la bestia, que es el antagonista, digamos, de la familia, pero luego fuera del rodaje era un Pelayo más, ¿no? Y la verdad es que no hubo nunca ningún problema, también pues por parte de Omar lo mismo, ¿no? Además Omar tiene una capacidad de adaptación tremenda, ¿no? Y de adaptarse a bueno, pues actores, si quieres, con menos experiencia, con menos técnica, pero lo que era indiscutible es que ahí había un potencial buenísimo que había que mimar y que había que proteger, y en ese sentido hubo mucha generosidad por parte tanto de Lluís como de Eduard, y mucho respeto y admiración por parte de Oriol Vila, de Vicente Romero, evidentemente, y de Miguel Ángel Silvestre respecto a estos monstruos, ¿no? Ya para terminar, la última pregunta. Estrenáis la película en Málaga, bueno, como preestreno, realmente. ¿Qué esperas de la película? ¿Qué esperas que vea el público? Pues, hombre, yo me acuerdo la primera vez que hice un largo, que fue La vida de nadie. Fuimos al Festival de Valladolid y yo pues presenté la película, se hizo un negro en la sala y se empezó a proyectar la película, y yo empecé a sentir, pero de una forma como muy amplificada, la respiración del público, ¿no? Entonces me di cuenta de que estaba viviendo por primera vez una experiencia que no había vivido jamás en la vida, que era, porque yo procedía del medio televisivo, y en el medio televisivo no, la ubicuidad no te da para estar en los comedores de las casas de la gente. Yo nunca había visto nada en lo que había estado trabajando, nunca había asistido al momento en que el público lo estaba viendo en directo y estaba reaccionando, moviéndose en la butaca, conteniendo la respiración, sintiendo la pulsación de la película. Me pareció un momento absolutamente mágico y maravilloso, y me di cuenta de que cuando hacemos películas, y también series de televisión o lo que sea, pero sobre todo cuando hacemos películas, que es un proceso muy largo, que muy apartado del espectador, porque el televisión es como más inmediato todo, pero desde hace 5 años que empezamos a hablar del proyecto de Los Pelayo el sábado que inauguramos el Festival de Málaga, han habido muchos años en que la película ha estado lejos del espectador, el espectador ni conocía su existencia. Pero lo que siempre lo que siempre ha estado claro es que la finalidad de esa película, la finalidad de ese proyecto, de todo ese trabajo, era el encuentro que iba a haber con el espectador. Ese encuentro se va a producir en Málaga el sábado. Yo estoy muy ilusionado porque además estoy muy convencido de que la película va a gustar, que la gente se va a pasar muy bien viéndola, y que va a salir con un estado anímico, me parece muy terapéutico para una época en que todo lo que nos llega por parte del exterior nos invita un poco a estar pesimistas. Yo creo que una muy buena cosa que tienen Los Pelayo es que es verdad que intentando ganar a las ruletas buscaban hacer dinero y ganar dinero, pero no era lo único que buscaban. Yo creo que el proyecto iba mucho más allá, era cumplir un sueño que era demostrar que el pequeño puede ganar al poderoso, con ingenio, con sistema, perseverando y sobre todo creyendo en el sueño. Yo creo que Los Pelayo, o De Pelayos, que es el título de la película, es el proceso o la aventura de unos personajes viviendo un sueño que se creen y que quieren hacerlo, que quieren alcanzarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que es una película que al espectador le va a dar un mensaje, le va a dar un estado anímico realmente muy, muy agradable. Por tanto, estoy muy ilusionado con la proyección, muy poco nervioso y muy ilusionado con esa proyección. Estoy seguro que va a haber un encuentro muy, muy, muy satisfactorio entre el espectador y la película. Muy bien. Pues nada más, ya nos despedimos. Le agradecemos a Eduard la visita, y nada, que ya haremos otra tertulia. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y bueno, cuando queráis disponéis de mi presencia, un poco así precaria visualmente, pero que cuando queráis, vamos. Que tengas suerte con la película. Muchas gracias.